El Porsche 959, la joya de la velocidad de los 80, se convirtió en una pesadilla financiera que puso en jaque a toda la marca. Mientras sus dos turbinas y el sistema electrónico de reparto de torque prometían romper barreras, la realidad arrasó con la inversión de millones de marcos. Cada unidad costaba más de 1 millón de marcos, aunque se vendía por 420.000. Y una prueba en el desierto de África dejó a los tres prototipos fuera de combate. ¿Cómo pudo una máquina capaz de alcanzar 317 km/h en menos de 4 segundos destruir el sueño de Porsche? El contexto se sitúa a principios de la década de los 80, cuando la Federación Internacional del Automóvil creó la categoría Group B, una competición que permitía motores extraordinariamente potentes y prácticamente ninguna restricción de peso. Los fabricantes vieron en esa norma una oportunidad única para demostrar que sus máquinas podían superar cualquier límite, y Porsche no tardó en fijar su mirada en la cima de esa arena. En 1981, la Directiva de Desarrollo del 959 recibió la aprobación oficial de los ejecutivos de la Casa de Stuttgart. Esa autorización abrió la puerta a la adquisición de materiales aeroespaciales, a la compra de turbocompresores de última generación y a la contratación de expertos en electrónica de tracción, recursos que hasta entonces estaban reservados a programas militares. 2 años más tarde, en 1983, se presentó al público el primer modelo a escala del 959. Sobre una alfombra negra, los bocetos mostraron una carrocería aerodinámica y líneas que recordaban a un avión de combate, creando la expectativa de un deportivo de tracción total más perfecto. La imagen quedó grabada en la imaginación de los lectores y generó una oleada de pedidos anticipados por parte de coleccionistas adinerados, dispuestos a pagar sumas superiores a la mayoría de los salarios anuales. Los pedidos crecieron rápidamente. Cada contrato firmado implicaba un adelanto que llegaba directamente a los bancos de la compañía, aumentando la presión sobre los ingenieros para acelerar el proceso de construcción. Sin embargo, la realidad del taller contaba otra historia. Los componentes más avanzados requerían pruebas exhaustivas, los prototipos de transmisión necesitaban calibraciones que aún no se habían completado, y la integración del sistema electrónico de reparto de torque estaba lejos de ser fiable. Cada día que pasaba sin avances tangibles se traducía en costos adicionales significativos, y los responsables de finanzas empezaron a notar que la inversión superó los ingresos de ventas, creando un déficit. Mientras los ejecutivos observaban la creciente lista de clientes, los técnicos trabajaban durante noches sin fin, revisando planos y desmontando piezas para descubrir fallos ocultos. La tensión en el ambiente de Stuttgart se volvía palpable. La ambición de crear el superdeportivo más avanzado del mundo chocaba con la cruda realidad de que cada retraso generaba gastos considerables. La expectativa del mercado crecía en paralelo al riesgo financiero. La marca estaba a punto de apostar a un futuro que podía consolidarse o poner en jaque su estabilidad. En medio de ese torbellino de emoción, recursos y presión, quedó una pregunta en el aire, lista para convertirse en el motor que impulse la siguiente fase de la historia. ¿Estaba la ingeniería preparada para convertir esa ambición en realidad? Desde el despacho de ingenieros de Porsche, el desafío era crear un motor que fuera a la vez compacto y descomunalmente potente. La decisión recayó en un motor plano de 2,8 litros, de 6 cilindros opuestos, la arquitectura que ya había demostrado su fiabilidad en los Porsche 911. Sin embargo, para alcanzar la cifra de 450 caballos de fuerza, el equipo tuvo que añadir 2 turbocompresores idénticos, una solución que hasta entonces solo se había visto en los motores de aviación militar. Cada turbina requería un sistema de intercooler de última generación, y el calor generado empujaba los límites de los aceites lubricantes tradicionales, obligando a los ingenieros a diseñar una nueva fórmula de aceite, capaz de permanecer estable a temperaturas que superaban los 200 grados centígrados. El siguiente obstáculo surgió en la transmisión de la potencia a los 4 ruedas. En aquel entonces, los sistemas de tracción total utilizaban mecánicas de diferencial que sufrían pérdidas de eficiencia en situaciones extremas. Porsche decidió inventar un sistema de distribución electrónica del par motor, controlado por una unidad que calcularía en milisegundos la cantidad de torque que debía enviarse a cada eje según la adherencia del asfalto. El proyecto requirió la colaboración de los laboratorios de electrónica de la empresa, que jamás habían trabajado con algoritmos de control en tiempo real para un automóvil de altas prestaciones. Cada línea de código se probó en simuladores antes de instalarse en el prototipo, y cualquier error podía provocar una pérdida total de tracción en plena aceleración.
Detrás de las pantallas y los bancos de pruebas, los ingenieros trabajaban en turnos nocturnos, a menudo quedándose hasta la madrugada con la luz de la lámpara como único testigo. La presión era doble. No solo debían cumplir los ambiciosos objetivos de potencia y velocidad, sino también demostrar que el nuevo sistema de control era fiable. Una falla en la electrónica no solo habría retrasado el proyecto, sino que también habría puesto en riesgo sus carreras, pues la gerencia había dejado claro que cualquier contratiempo grave podría costarle su puesto. La ansiedad se transformó en una competencia interna para encontrar la solución más rápida sin sacrificar la calidad. Los resultados de esas pruebas preliminares fueron asombrosos. El motor alcanzó la aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos, una cifra que, para la época, rivalizaba con los récords de los aviones de combate. La velocidad máxima, 317 km por hora, exigía una aerodinámica nunca antes vista en un coche de producción. El cuerpo del 959 se diseñó con materiales compuestos ligeros, tomados de la industria aeroespacial, fibra de carbono, aluminio de alta resistencia y titanio en los componentes críticos del chasis. Cada kilogramo ganado reducía la carga sobre los frenos y mejoraba la respuesta del sistema de control, pero también multiplicaba la complejidad de la cadena de suministro. A medida que los prototipos se acercaban a la fase de pruebas reales, los costos de fabricación comenzaron a escalar de manera vertiginosa. Los turbocompresores debían producirse en talleres especializados en Alemania y cada unidad de la electrónica de control requería una microfabricación que solo unas pocas empresas del mundo podían ejecutar. Los plazos de entrega se alargaban y la presión sobre los departamentos de compras y finanzas aumentaba con cada retraso. Cada día que pasaba sin que el sistema estuviera listo significaba 1 millón de marcos alemanes en pérdidas potenciales, una cifra que resonaba en las salas de juntas y en los escritorios de los diseñadores. Con el motor y la transmisión técnicamente validados, el siguiente paso estaba claro: someter al 959 a una prueba real en condiciones extremas. El desierto, con sus dunas abrasivas y temperaturas que fluctuaban entre el calor abrasador del día y el frío de la noche, representarían el campo de fuego definitivo para el nuevo vehículo. Ningún otro entorno había puesto a prueba simultáneamente la potencia de los turbocompresores, la precisión de la electrónica de control y la resistencia de los materiales compuestos. La pregunta que quedó en el aire, mientras los ingenieros revisaban una vez más los diagramas de tubería y los algoritmos de torque, era inevitable. ¿Podrá la máquina soportar la prueba que les esperaba en el desierto? En enero de 1985, Porsche movilizó 3 prototipos del 959 a una zona desértica para someterlos a una prueba extrema que se consideraba la última validación que el vehículo necesitaba. Los ingenieros encargados de la transmisión, liderados por el responsable del sistema de distribución electrónica del par, trabajaron noches enteras afinando la electrónica que dirigía la potencia a los dos ejes, tracción total. Cada componente, desde los sensores de temperatura hasta los relés que regulaban la fuerza del torque, debía operar sin margen de error bajo el calor abrasador de la arena. El motor de 2,8 litros opuesto de 6 cilindros, equipado con 2 turbocompresores, ya había demostrado una potencia de 450 litros por segundo, aproximadamente 331 kilovatios. Pero esa misma fuerza se volvió una trampa cuando la carga térmica superó los límites previstos. En la primera jornada de pruebas surgieron dificultades técnicas que provocaron una pérdida de presión y una entrega de potencia menos estable de lo esperado. La electrónica, diseñada para compensar variaciones rápidas, mostró limitaciones frente a esas fluctuaciones, y el diferencial central empezó a distribuir el torque de forma desequilibrada, haciendo que una rueda perdiese tracción mientras la otra se sobrecargaba. Mientras los vehículos avanzaban a través de dunas difíciles, los ingenieros de la planta de Stuttgart, conscientes de cada microsegundo crítico, se rotaban en turnos dobles, revisando datos en tiempo real y sustituyendo componentes que presentaban fallos antes de que el motor alcanzara la temperatura crítica. Cada minuto de inactividad significaba un retraso costoso. La presión aumentaba cuando la contabilidad mostraba que los costos de desarrollo ya superaban la cifra de 420.000 DM por unidad, una cantidad que ponía en duda la viabilidad económica del proyecto. Los contadores, observando los números rojos en los balances, empezaron a cuestionar la rentabilidad, mientras los directivos de la empresa recibían llamadas de clientes adinerados que habían pagado anticipos y esperaban la entrega de sus exclusivos automóviles.
En la segunda prueba, al intentar sortear una zona de arena profunda, se registró una falla del sistema de control electrónico que provocó la pérdida total de potencia del motor. El vehículo quedó inmóvil y el equipo de recuperación tuvo que trasladarlo manualmente, bajo el sol inclemente, mientras la temperatura interior del motor ascendía a niveles críticos. En la tercera prueba, un problema en el turbocompresor provocó una fuga de presión que envió chispas y fragmentos de metal a la carrocería. La escena dejó a los observadores atónitos y a los mecánicos exhaustos, sin palabras para describir la magnitud del revés. Cada contratiempo no solo multiplicó los costos de reparación, sino que también erosionó la confianza de los coleccionistas europeos, que empezaron a retirar sus órdenes o a exigir descuentos drásticos. La reputación del 959, construida sobre la promesa de una tecnología sin precedentes, comenzó a desvanecerse bajo la sombra de los desperfectos. La empresa enfrentaba una encrucijada: continuar invirtiendo recursos escasos en una solución que parecía alejarse cada vez más de la rentabilidad, o admitir que el sueño había encontrado una barrera infranqueable. Cuando los últimos datos de la prueba cayeron en la sala de control, la tensión alcanzó su punto máximo, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier ruido de motor. La pregunta que quedó suspendida en el aire, mientras el polvo de la zona desértica se asentaba sobre los restos de los tres prototipos, era ineludible. ¿Cómo respondió Porsche ante una catástrofe que amenazaba con desmoronar todo el proyecto? En enero de 1985, Porsche construyó los tres prototipos del 959 y, durante los años anteriores, el predecesor basado en el 928 ya había sido puesto a prueba en el desierto. Estas pruebas mostraron la extraordinaria capacidad del vehículo, pero no hubo una competición oficial en el Sáhara en 1986 ni una victoria que le entregara los dos primeros puestos frente a rivales. A medida que el proyecto avanzaba, surgió interés entre algunos clientes potenciales que había seguido de cerca los desarrollos de la marca. Sin embargo, la noticia de la cancelación oficial de la categoría Group B a finales de 1986, tras una serie de accidentes mortales, quitó al 959 la principal plataforma de competición para la que había sido concebido. El precio de venta en Alemania se fijó en aproximadamente 420.000 DM. Según estimaciones de algunos analistas, el coste de fabricación de cada unidad podía ser comparable o incluso superar esa cifra, lo que hacía que la rentabilidad del proyecto fuera muy ajustada. Porsche 959 estaba equipado con un motor de 2,8 litros opuesto de 6 cilindros y doble turbocompresor, que entregaba 450 caballos de vapor, aproximadamente 331 kilovatios. Acelera de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 317 km por hora. Su innovación más destacada era el sistema electrónico de distribución del par motor, que gestionaba el tracción total mediante un diferencial central de par variable. La producción se limitó a 292 unidades, incluidos los prototipos, lo que convierte al 959 en una pieza de tiraje muy reducido. La imposibilidad de cumplir con los requisitos de pruebas de colisión exigidos por la normativa estadounidense impidió su importación a Estados Unidos, cerrando uno de los mercados más lucrativos para un coche de alta gama. Con la falta de un amplio mercado y los elevados costes, la dirección de Porsche decidió reorientar su estrategia hacia modelos de mayor volumen, iniciando proyectos que buscaban amortizar la inversión tecnológica sin depender de la venta de unidades limitadas. Aún así, la tecnología desarrollada para el 959, el motor, el sistema de tracción total y la gestión electrónica del par, influyó en generaciones posteriores de la marca, convirtiéndose en una base tecnológica que perduró mucho después de que el propio 959 quedara relegado a la categoría de leyenda. La pregunta que quedó en el aire fue si esas innovaciones encontrarían una segunda vida. Con el paso del tiempo, la respuesta se materializó en futuros modelos de Porsche, donde los conceptos probados en el 959 siguieron evolucionando y reforzando la reputación de la marca como pionera en ingeniería de altas prestaciones. El motor de 2,8 litros opuesto de 6 cilindros con doble turbocompresor, creado para el Porsche 959, quedó como una de sus piezas más emblemáticas. La unidad de control electrónico que repartía el torque entre los ejes, basada en un diferencial central electrónico con reparto variable de torque, permaneció como parte esencial del 959. El coche alcanzaba los 0,100 km por hora en menos de 4 segundos y una velocidad máxima de 317 km por hora, redefiniendo lo que podía esperarse de un modelo de producción.
Cada cliente que adquiría el 959 pagaba alrededor de 420.000 DM, un precio que reflejaba la ambición tecnológica más que los costos de producción. El sistema de tracción integral del 959, que utilizaba ese diferencial central electrónico, se considera una referencia para el desarrollo posterior de modelos como el Porsche Cayenne. Los ingenieros reutilizaron la lógica de los sensores de velocidad de rueda y la arquitectura del reparto de torque, adaptándola a un vehículo destinado al uso cotidiano en carreteras y caminos de montaña. El proceso de desarrollo del Cayenne implicó pruebas de durabilidad en climas extremos. Su éxito comercial aportó ingresos que, según algunos analistas, ayudaron a equilibrar las pérdidas iniciales del proyecto del 959. Con la llegada del Panamera, Porsche trasladó la filosofía de ligereza y rendimiento del 959 a un sedán de lujo. Los componentes de fibra de carbono que habían aligerado la carrocería del superdeportivo fueron empleados en el techo y en paneles laterales del Panamera, mientras que los motores biturbo de alta potencia heredaron la tradición de los turbocompresores de doble presión. Así, la combinación de tecnología avanzada y confort se convirtió en una estrategia de mercado que permitió ofrecer una experiencia de conducción excepcional a un público más amplio. En 1999, Estados Unidos aprobó la Ley de Vehículos Históricos, que permite la importación de series limitadas sin la obligatoriedad de superar pruebas de choque. Esa normativa abrió una puerta inesperada para el Porsche 959, facilitando su presencia en coleccionistas y museos de todo el mundo. Fabricantes contemporáneos como Rimac y Tesla observan la herencia del 959 con admiración y cautela. Ambos han adoptado en distintos grados conceptos de reparto de torque y el uso de materiales compuestos ligeros, inspirándose en las innovaciones de los años 80 sin reproducir literalmente los sistemas originales. Así, la historia del Porsche 959 se despliega como una cadena de causas y efectos que atraviesa décadas. Cada innovación reutilizada, cada legislación que abrió puertas y cada competencia que revisita conceptos demuestran que la verdadera ganancia no siempre se mide en el libro de contabilidad, sino en la capacidad de transformar una derrota en el cimiento de futuros éxitos. La pregunta que queda en el aire y que define el rumbo de los próximos proyectos audaces es: ¿vale la pena arriesgarlo todo por una revolución tecnológica cuando el costo puede hundir a la empresa?